Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fic. Espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. Prólogo. Defectuoso. Kitsunes, en el pasado estas criaturas mitológicas habitaban en el mundo, además de los humanos. Su convivencia no era la mejor, pero ambas partes hacían el intento. Pero, de un momento a otro, los kitsunes desaparecieron. Esto, al ser algo que pasó hace millones de años, quedó como un simple mito. Hoy en día la sociedad ha avanzado demasiado y en la actualidad, el 80% de la población mundial ha desarrollado habilidades sobrehumanas. A estas se les llama Kirkodon. Mientras que el otro 20% de la población mundial no desarrolla ningún tipo de habilidad, a estos se les llama Kirkles o Sindon. Como es común en este tipo de jerarquías, el rechazo hacia este 20% es bastante alto. Pocas son las personas que aceptan el querer convivir con ellos. Pero nos centraremos en la ciudad de Musutafu, específicamente en una casa en la cual se encuentra el protagonista de esta historia, Izuku Midoriya. Mamá, ¿cuánto falta? Estoy muy emocionado de saber cuál será mi Kirk, dijo un pequeño niño peliverde quien se acercaba a su mamá con muchísima emoción. Ya no falta mucho, Izuku, respondió su madre con una sonrisa. Bueno, yo también tengo bastante curiosidad. Así que, ¿nos vamos? Preguntó un señor peliblanco quien sostenía unas llaves de un auto. Supongo que es algo propio de ti, ¿no, Isashi? Dijo Inko con una sonrisa antes de acercarse a su esposo. Jeje, rió levemente antes de darle un beso y un abrazo a su esposa. Papá, gritó un pequeño peliverde antes de saltar y darle un abrazo a su padre. Te extrañé mucho. ¿Cuándo volviste? Preguntó el pequeño mientras aún abrazaba a su padre. Yo también te extrañé, Izuku. Y acabo de regresar. ¿Nos vamos? Volvió a preguntar antes de recibir un asentimiento de su familia y salir de su casa de camino hacia la clínica. El pequeño peliverde estuvo muy impaciente esperando a que llegaran. ¿Cuánto falta? Preguntó el pequeño. Ya no falta mucho, tal vez 10 minutos. Respondió su madre con una sonrisa. Literalmente medio segundo después. ¿Cuánto falta? Preguntó nuevamente el pequeño y así se mantuvo el pequeño durante todo el viaje. Cada medio segundo o un segundo, preguntaba cuánto faltaba. Después de unos minutos estos finalmente llegaron a la clínica, en la que finalmente sabrían cuál es el Kirk del pequeño. Mientras Inko hablaba en recepción, el pequeño Izuku comenzó a caminar por toda la clínica. El objetivo de Izuku era buscar un garrafón para servirse un poco de agua, pues tenía sed. Su padre no se había dado cuenta de esto, pues estaba ocupado en otras cosas. Mientras el pequeño caminaba por toda la clínica, no se dio cuenta que había ingresado a una puerta en la cual decía solo personal autorizado. Jefe, lamento fallarle, pero no podemos hacer nada si no tenemos un sujeto de pruebas, dijo una persona que vestía una bata. El pequeño Izuku, al escuchar esa voz, la cual era bastante grave, terminó por esconderse. Eso ya no es mi problema. Consigan ese sujeto de pruebas lo antes posible, dijo una voz la cual resonó en toda la habitación por lo grave que era. Esta provenía de una pantalla. Sí, antes de que este pudiera terminar, un ruido se escuchó en toda la habitación. Este era el pequeño peliverde quien no se dio cuenta y tropezó con una barra de metal y ese sonido se escuchó por todo el lugar. La persona en bata al ver de reojo sonrió un poco mientras pensaba. Ya lo encontré. Pensó con una sonrisa malvada antes de acercarse al pequeño. Hola, pequeño. No tienes por qué asustarte, dijo la persona con una sonrisa, pues había notado cómo el peliverde temblaba. No me hará nada, preguntó el pequeño sintiéndose asustado. No te preocupes, la salida está por allá, señalando el lugar. Bien, ya me voy. El pequeño iba a darse la vuelta pero fue interrumpido por una voz. Oye, pequeño, dijo el señor antes de servir rápidamente un frasco azul en un vaso de agua. ¿Sí? Preguntó el pequeño con una sonrisa. ¿No tienes sed? Dijo el señor mientras le daba el vaso a el pequeño. Sí, pero mi mamá no me deja tomar nada de desconocidos, dijo el pequeño, pues no conocía para nada a la persona frente a él. Eso no será problema. Además, esta agua es mucho más genial por el colorante que tiene. ¿No es genial? Podrás presumirle a tus amigos que bebiste agua azul, dijo el señor con una sonrisa malvada detrás de su cubrebocas. No gracias, rechazó el pequeño con una reverencia antes de caminar hacia la salida. No escaparás tan fácil, dijo el señor antes de sacar una pequeña pistola y dispararle al pequeño. Ouch, dijo el pequeño antes de sostener la herida. Creo que me picó un mosquito, dijo el peliverde en un susurro. Bueno, es una lástima. Adiós, dijo el señor antes de caminar y perderse en las sombras de la habitación. Después de que el pequeño peliverde se fuera, en los pensamientos del señor,
Disfruta tu tiempo libre, pues ese rastreador me servirá de mucho. Pensó con una sonrisa antes de seguir en sus cosas con Izuku. Este ya había tomado agua y se dirigía hacia recepción. Al llegar a esta notó como sus padres lo estaban buscando. El pequeño se acercó a ellos. Nos tenías preocupados, Izuku, dijo el peliblanco con una sonrisa antes de darle un abrazo a su hijo. Lo siento, se disculpó el pequeño. No te preocupes. Tenemos que ir al consultorio 552 para saber cuál es tu Kir, dijo Inko con una sonrisa antes de tomar la mano de su hijo y guiarlo hacia el lugar. Después de un rato ya se encontraban en el lugar y ahora el doctor estaba haciéndole algunas pruebas a Izuku. Después de unos minutos el doctor abriría el sobre que contenía los resultados. Su hijo es Kirkles, no tiene Kir, dijo el doctor de manera fría y directa. El corazón de Izuku se había roto en ese instante, al igual que sus sueños. Una parte de él decía que aún podría cumplir su sueño de ser héroe, si tenía el apoyo de sus padres. Él en verdad pensaba que lo tendría, después de todo eran sus padres, ¿no? Bueno, esa esperanza que él tenía se rompió fácilmente con lo siguiente que dijo su madre: que no puede ser posible. Entonces estuve criando a un defecto todo este tiempo. Exclamó la madre del pequeño con mucha rabia y enojo. Así es, su hijo es escoria, señora, dijo el doctor de forma un tanto burlona mientras se reía levemente. No puede ser esto posible, dijo el peliblanco, Isashi, con algo de arrepentimiento en su voz y a su vez enojo. Inko, te pido el divorcio. En unos días te llegará la carta a tu casa. Después de todo, nadie debe enterarse que mi hijo es un defecto. ¿Sabes lo que pasaría con mi carrera de héroe? Por suerte durante estos años que llevo contigo nadie se enteró de que nosotros estábamos casados o teníamos un hijo. Hasta nunca, dijo el peliblanco saliendo del lugar. ¿Viste lo que hiciste, maldito mocoso? Inko dijo con enojo en sus palabras. Perdón, mami, dijo el pequeño con mucha tristeza en sus palabras. Su voz se rompía poco a poco, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Conforme su madre le hablaba de esa forma, estas incrementaban. No necesito un hijo inútil, dijo Inko a un Izuku que solo lloraba en silencio. El pequeño ya no decía nada, pues tenía un nudo en su garganta que no lo dejaba hablar. Su cabeza estaba baja, su corazón destrozado mientras apretaba los puños con frustración. Inko, sin decir más nada, tomaría la mano de Izuku bruscamente y lo llevaría afuera de la clínica. Espero no ser tan desafortunada de volver a verte, escoria. Desde este momento olvídate de mí, de que soy tu madre o de que alguna vez lo fui. Hasta nunca, defectuoso, y esas fueron las últimas palabras de Inko antes de salir del lugar con mucha rabia y enojo. Después de todo su matrimonio se había perdido, su hijo resultó ser un inútil. Pero, las palabras de Inko se grabarían en la mente de Izuku. Poco a poco un enorme sentimiento de odio crecía dentro de él. ¿Con qué soy un defecto, dijo Izuku en un tono de voz susurrante pero con algo de odio en su voz. Fin del prólogo. Capítulo 1. Sujeto de pruebas 000. En el momento en el que Inko abandonó a Izuku en la calle, este sin más opción tuvo que vagar sin rumbo. Un defecto, pensaría el pequeño mientras caminaba sin rumbo aparente. Por suerte aún era de día y había bastantes personas por el lugar, pero nadie se acercaba a ayudar a el pequeño. Ni siquiera un héroe. ¿Por qué? El lugar en el que se encontraba el pequeño era un lugar donde no pasaban reporteros. Si no había reporteros, los héroes no tenían razón alguna de estar allí. Tengo hambre, dijo el pequeño al sentir como su estómago pedía comida a rugidos. Después de vagar por las calles durante horas, finalmente se haría de noche. El pequeño caería al suelo, con muchísima hambre y cansancio en su cuerpo. ¿Por qué nadie me ayuda?, susurró el pequeño mientras caían aún más lágrimas de sus ojos. Oye, ¿qué haces por aquí? Una dulce y suave voz se escuchó delante de Izuku. Al alzar la vista pudo notar cómo era una niña de su edad. Esta tenía unos ojos negros y un cabello azabache. No tiene por qué importarte, dijo el pequeño, y pues no veía posible cómo una pequeña niña de su edad podría ayudarle, además de que no quería que se enterara de que él era Kirkles. La pequeña con algo de indignación iba a decir algo, pero al notar la mirada que el pequeño tenía supo que en vez de enojarse con él tenía que ayudarlo. Sí, después de todo somos desconocidos. Entonces a partir de ahora somos amigos. ¿Qué te parece? ¿No es genial?, preguntó la pequeña azabache. Esta iba a seguir hablando pero fue interrumpida por escuchar el sonido del estómago del pequeño. ¿Tienes hambre?, preguntó la pequeña. Izuku en respuesta dio un leve asentimiento. Izuku vio cómo la pequeña salió corriendo del lugar. En fin, no esperaba nada, dijo el pequeño antes de seguir recostado sobre el suelo. Después de unos minutos estaba por cerrar los ojos, hasta que vio como un dulce rostro, el cual tenía una hermosa sonrisa, le miraba a los ojos. Toma.
Come. Dijo la azabache con una sonrisa antes de darle una bolsa al pequeño que... Preguntó el pequeño con algo de duda. ¿Tienes hambre, no? Además, me gusta ayudar, dijo la niña con una sonrisa. El pequeño Izuku con algo de duda tomaría la bolsa y la abriría. Croissants y griega. Pastelitos, pensó el pequeño peliverde antes de comenzar a comer. Que envidia LPTM, la pequeña iba a decir algo, pero no pudo ya que dos guardaespaldas se acercaban rápidamente en dirección hacia ellos. Bueno, parece que ya me encontraron. Nos vemos, dijo la pequeña con algo de tristeza antes de caminar en dirección hacia sus guardaespaldas. Izuku vio a la lejanía como ésta se alejaba y este solo se limitó a seguir comiendo con una sonrisa. Ahora que recuerdo, no le pregunte su nombre, dijo el pequeño antes de seguir comiendo. Después de unos minutos, este iba a seguir caminando, hasta que... El pequeño solo pudo ver cómo una furgoneta se estacionaba, para luego comenzar a cerrar los ojos. Al despertar este notó cómo estaba en una especie de laboratorio. Izuku estaba dentro de lo que parecía ser una celda. ¿Dónde estoy? Preguntó el pequeño bastante alterado mientras agarraba los barrotes de la celda. Por fin despiertas, una voz de escucho frente a la celda. El autor era la misma persona con bata de antes. ¿Otra vez tú? Preguntó el pequeño sintiendo algo de confianza dentro de él, pues ya había tenido una charla con la persona frente a él y parecía ser bastante amable. Sí, sí. Respondió la persona. ¿Me podría sacar de aquí y decirme qué pasa? Preguntó el pequeño. Jajajaja, creo que ahora mismo estás siendo estúpido e ingenuo. ¿Sabes algo? Creo que sería buena idea enseñarte una regla de la vida. No confíes en nadie, dijo la persona frente a él antes de caminar hacia la salida. ¡Ac! Un grito desgarrador sonó por todo el laboratorio. ¿Qué pasaba? La persona con bata le había disparado al pequeño peliverde en el estómago. A ver si con esto te regeneras, susurró la persona con una sonrisa macabra. Pero nada, de la herida comenzaba a caer cada vez más sangre al suelo. Tal vez debería probar con mayor cantidad. Sí, eso voy a hacer, dijo la persona antes de acercarse a la celda y abrirla para sacar a Izuku, quien se había desmayado por el dolor. El pequeño Izuku volvería a abrir los ojos. Esta vez se encontraba amarrado en una silla. Demoraste mucho en despertar, tu cuerpo no ha sufrido ningún cambio lastimosamente, pero tu cuerpo no ha explotado como pensé que pasaría. Creo que debería investigarlo más, dijo la persona antes de sacar un frasco azul. ¿Qué es? El pequeño no pudo terminar de hablar al notar cómo la persona inyectaba ese frasco en su cuerpo. Será rápido, dijo con una sonrisa macabra antes de notar cómo el pequeño comenzó a gritar de dolor. Ups, creo que me pasé un poquito con la dosis, dijo viendo cómo el pequeño no paraba de gritar del dolor. Después de unos minutos finalmente terminó el dolor y ahora Izuku se encontraba respirando pesadamente. Afortunadamente no te desmayaste esta vez. ¿Será un avance? Dijo la persona con aún esa espeluznante sonrisa. Por favor, y ya no más, dijo el pequeño muy exhausto. ¿De qué hablas? Estarás aquí por el resto de tus días, dijo la persona antes de salir del lugar. Ahora Izuku se encontraba nuevamente en esa celda. Lastimosamente no hay fondos para hacer una investigación más a fondo para este sujeto de pruebas, por lo que parece el gobierno no quiso financiar más para un simple Kirkles defectuoso, dijo la persona en bata quien pensaba que Izuku estaba durmiendo. Gobierno. Pensó el pequeño mientras fingía estar durmiendo. Bueno, esto es triste, parece que solo podré guiarme de los cambios físicos que tenga su cuerpo, dijo la persona de forma burlona. Al día siguiente un nuevo día se hacía presente, para algunos vendría siendo un día feliz, para algunos era un día aburrido y para otros, era un día lleno de sufrimiento. Uno de los que estaban sufriendo durante este día, era el pequeño peliverde quien ahora mismo estaba haciendo un entrenamiento que su cuerpo muy apenas podía soportar. Si soporta este infierno tal vez pueda lograr que el gobierno dé más fondos, pero qué listo que soy. Pensó la persona de forma macabra mientras observaba al pequeño entrenar. Después de unos minutos el pequeño caería inconsciente por la enorme sobrecarga que su cuerpo tenía que soportar. Nada mal para un mocoso, dijo la persona antes de llevar al pequeño a su celda. Una semana después había pasado una semana y desde entonces el día a día de Izuku se convirtió en 1. Recibir dosis de ese extraño suero y 2. Recibir un entrenamiento que muy apenas podía soportar. Conforme más tiempo pasaba las dosis iban en aumento. Llegó un punto en el que Izuku solo podía soportar la mitad de una antes de quedar inconsciente. Esto provocó que esa persona con bata se comenzara a sentir decepcionado. Tal vez debería recibir fondos de otra parte. El gobierno ya no confía en el proyecto y hoy tendré que comunicarme con el jefe para decirle todo lo que ha pasado durante estos días, pensó la persona con bata hasta que una voz sonó detrás de él. Preferí venir en persona, dijo la voz detrás de la persona con bata. Jefe.
Saludo la persona con bata con una sonrisa. ¿Cuántas veces te tengo que decir que me digas sensei? Dijo una persona con máscara. ¿Quién era el que estaba detrás de la persona con bata? Sí, sensei. Dijo la persona con bata con una sonrisa. ¿Me dirás qué has estado haciendo? Preguntó el sensei de la persona con bata. Sí. Respondió la persona con bata señalando la celda donde está Izuku. Él es el sujeto de pruebas 001. Su cuerpo ha aceptado casi el 100% del ADN del Kitsune legendario. Aunque no haya cambios físico notable, estimo que cuando su cuerpo lo acepte por completo eso cambiará, dijo la persona con bata. Bien, me quedaré supervisando todo. ¿Cómo van los fondos que pedimos al gobierno? Preguntó el sensei hacia la persona con bata, quien respondió sin rodeos: no nos han dado más fondos. Según ellos es porque no confían en que un defectuoso sin Kirk pueda soportar el ADN del Kitsune legendario, dijo la persona con bata. Creo que sabes lo que opino de eso, ¿no? Preguntó el sensei del lugar. Sí, lo sé. Pero aún así tomaré el riesgo, dijo la persona con bata. Unos días después, ya habían pasado varios días, el cuerpo de Izuku ya tenía el ADN del Kitsune legendario al 100%, pero su cuerpo no mostraba cambios físico aparente. ¿Cómo va todo? Preguntó el sensei de la persona con bata. El ADN del Kitsune legendario ha sido aceptado con éxito. El problema es que, no hay ningún cambio físico, y no tenemos fondos para hacerle exámenes a su cuerpo, dijo en respuesta a la otra persona. ¿Sabes lo que diré, cierto? Preguntó el jefe mirando a la persona con bata. Sí, creo que fue en vano, tenía esperanzas de que pudiera funcionar. Pero parece que no fue así, dijo la persona con bata con decepción. Es un inútil, un defectuoso. Su cuerpo pudo aceptar el ADN, pero si no hay cambios físico notable, no nos sirve. Deshazca esa basura, dijo el jefe del lugar sin darse cuenta de que el pequeño peliverde escuchaba toda la conversación. Ya sé que soy un inútil, sé que soy un defecto, sé que solo soy escoria, porque el mundo es así. Yo no elegí esto, pensó el peliverde mientras algunas lágrimas caían de sus mejillas. En cuanto a lo que harás, nadie más debe saber que fallamos. Intentaré solucionar esto con el gobierno para conseguir más fondos. Solo asegúrate de que nadie se entere de que alguna vez hubo un sujeto de pruebas que falló. ¿Entendiste? Dijo y preguntó el jefe del lugar en un tono autoritario. Sí, dijo la persona con bata. Al momento de decir eso, el jefe del lugar salió. La persona con bata sacaría un expediente en el cual estaban todos los avances de Izuku. Me pregunto, ¿qué haré con esto? Dijo viendo el expediente para luego sacar un bolígrafo y tachar el nombre sujeto de pruebas 001 y colocar sujeto de pruebas 000. Así está mejor. Ahora tengo que esconder esto, dijo saliendo del lugar. Unos minutos después la persona con bata regresaría a la celda de Izuku y la abriría. Ya puedo ser Lee. El pequeño no pudo terminar porque cayó en la inconsciencia gracias a una inyección que le colocó la persona con bata. Supongo que al final, esperé mucho de un simple defecto, dijo la persona con bata antes de abandonar a el pequeño peliverde que se encontraba inconsciente. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Abandonado, pequeña aclaración. Los los usaré de ahora en adelante para hacer pequeños time skips de horas o minutos y eso. Solo utilizaré el time skip x día/año/mes para cuando sean tiempos largos. Los serán para cuando pase algo importante dentro de un flashback, pero no se cuente nada de eso. Ejemplo. Se podía ver un cementerio, en él había una persona quien rezaba a una tumba. Así que volviste, ¿no? Dijo la persona quien rezaba en la tumba antes de mirar de reojo en dirección a un árbol. Sí. Unas horas después de haber sido abandonado, Izuku finalmente despertaría. ¿Dónde estoy? Murmuró el pequeño quien veía borroso. Después de unos minutos, el pequeño finalmente podría ver bien. Al mirar a sus lados, el pequeño se dio cuenta de que estaba en lo que parecía ser un bosque. Necesito comida, tengo hambre, dijo el peliverde débilmente antes de comenzar a caminar por el bosque en busca de comida. Al estar en ese estado, el pequeño no pensó mucho en lo que hacía y terminó perdiéndose aún más de lo que estaba. Después de caminar durante minutos, el pequeño caería al suelo, completamente cansado. Si sigo así terminaré inconsciente, dijo el pequeño quien comenzaba a cerrar los ojos lentamente. No sirvo ni para buscar mi propia comida, qué débil que soy, dijo el pequeño, pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos. Tienes razón, mocoso. Eres muy débil. Yo a tu edad ya cazaba mi propia comida dentro de este vasto bosque, fue lo último que escuchó Izuku antes de cerrar completamente los ojos. Habían pasado ya algunas horas, aquel sujeto que había hablado antes de que el pequeño Izuku quedara inconsciente se encontraba leyendo un libro, sentado, mientras que detrás de él, descansaba el pequeño.
Interesante, así que ya despertaste, ¿eh? Dijo aquel sujeto antes de cerrar el libro y reposar sus brazos sobre el apoyabrazos de su silla donde estoy. Preguntó el pequeño en un murmullo. En mi vieja cabaña, dijo el sujeto antes de voltear la silla dejando ver a un anciano de unos 65 años, aquel anciano estaba en una buena forma para su edad. El pequeño iba a decir algo pero fue interrumpido ya que su estómago comenzó a sonar. Te traeré algo de comer, dijo el anciano levantándose de su silla. No se preocupe, no es el pequeño no pudo terminar ya que el anciano lo interrumpió. No digas nada, mocoso, dijo el anciano antes de salir de la habitación. Después de unos minutos el anciano entraría a la habitación con un plato de sopa y se lo entregaría al pequeño, quien gustoso comenzó a comer. Después de unos minutos finalmente terminaría y el anciano hablaría. Bien, dormirás en esta habitación, dijo el anciano, quien salió de la habitación no dejando decir algo al peliverde. Esto es extraño, fue lo que dijo el peliverde antes de recostarse sobre la cama. Pasado unos minutos el pequeño no lograría conciliar el sueño así que se rindió. Porque no puedo dormir, dijo el peliverde en voz baja antes de levantarse de la cama y acercarse hacia una de las ventanas de la habitación. Al ver por la ventana, pudo ver cómo aquel anciano se encontraba en posición de meditación. Los ojos de Izuku, que antes se encontraban en un verde opaco, brillarían un poco gracias a 5 luces que se alumbraban en el estómago de aquel anciano, cada una tenía un color diferente. Impresionante, dijo el pequeño mientras miraba hacia aquel anciano. El pequeño iba a seguir mirando pero no pudo seguir haciéndolo ya que el anciano miraría de repente hacia su dirección. El peliverde en respuesta se ocultaría rápidamente y se acostaría sobre la cama. Al día siguiente finalmente un nuevo día había llegado y el peliverde se encontraba despertando lentamente sin decir o hacer algún movimiento. Después de abrir los ojos, la puerta se abriría. Mocoso, ven afuera, dijo el anciano hacia el peliverde, quien simplemente haría caso a lo dicho por el anciano. Al ya estar afuera el anciano hablaría. Ten esto, lanzándole una espada de madera hacia su dirección. Entrenarás conmigo, dijo el anciano haciendo que Izuku abriera grande los ojos. ¿Y qué ganaría usted con eso?, preguntó el pequeño no confiando mucho. Ganaría más de lo que puedas imaginar. Esto lo hago más por mí que por ti, mocoso. Quiero que tengas eso en cuenta, dijo el anciano antes de ponerse en posición de pelea con una espada de cartón. Es consciente de que me ganara fácilmente, ¿cierto? A fin de cuentas soy un defecto, dijo Izuku de forma pesimista. No sabré si eso es cierto si no entrenas conmigo. Ahora ven, dejaré que hagas el primer movimiento, dijo el anciano mientras se ponía en una postura de defensa. El peliverde sin más opción se lanzaría hacia el anciano. El pequeño se encontraba abriendo los ojos lentamente. Al abrirlos completamente pudo ver cómo frente a él estaba el anciano, sentado en el pasto, mientras leía un libro. Así que perdí, dijo el pequeño con algo de tristeza, aunque él ya sabía que iba a perder. Se deprimió. Sí, quedaste inconsciente, dijo el anciano antes de cerrar el libro. No me sorprende, dijo el pequeño quien iba a sentarse en el suelo. Pero el anciano habló, aunque es extraño, no tengo recuerdos de la pelea. Pensó el peliverde algo pensativo. ¿Quién dijo que podías descansar? Tenemos que seguir, dijo el anciano antes de ponerse nuevamente en posición de pelea. El pequeño haría caso a lo dicho por el anciano y se pondría en posición de pelea. Algunas horas habían pasado, el peliverde ya estaba cansado. En cada uno de los enfrentamientos amistosos que tuvieron ganó el anciano, a su vez en todos el pequeño peliverde quedaba inconsciente antes de dar el primer golpe. Por otra parte, el anciano estaba fresco como una lechuga, pese a su edad no se encontraba ni siquiera sudando. El peliverde finalmente abriría los ojos y se sentaría en el suelo. Bien, supongo que por hoy ya está bien. Vamos adentro, dijo el anciano antes de caminar hacia la cabaña mientras el pequeño lo seguía. Fin del capítulo 2. Capítulo 2, 5. 2 años han pasado. Izuku. Han pasado 2 años desde entonces. Durante este tiempo no ha pasado algo muy relevante, el viejo se comporta de la misma forma que siempre. Y eso me resulta algo extraño, incluso para mí se volvió alguien quien podría considerar un padre. Sí, un padre. Ha hecho mucho por mí desde hace tiempo. Aunque él no es muy sentimental, de hecho cuando tiene la oportunidad siempre dice que me entrena más por él que por mí, y eso me parece algo extraño. Algunas veces lo veo entrenando y esas mismas luces aparecen, eso me parece raro, supongo que es probablemente su quirk. Me di cuenta también de que este bosque queda en las afueras de Japón gracias a un mapa que encontré en la habitación. A el viejo siempre lo encuentro o entrenando o leyendo, rara vez lo he visto comiendo o haciendo algo diferente. Ni siquiera habla de él ni tampoco me ha preguntado algo a mí. Absolutamente nada, es más, creo que ni siquiera sabe mi nombre y yo tampoco sé el suyo.
No hay cuadros o fotos de él en la cabaña, parece como si hubiera vivido toda su vida ahí. Cuando el viejo y yo tenemos un enfrentamiento me sigue pasando lo mismo, quedo inconsciente y no recuerdo nada de la pelea después, llega un punto en el que me parece frustrante en cuanto a mi fuerza, sigo siendo igual de débil, a lo mucho seré un poco más fuerte gracias al entrenamiento del viejo. Entrenamiento el cual siempre me deja cansado. Fin del capítulo 2:5. Capítulo 3. Ate. Toki Minoko era de día y el pequeño peliverde de ahora 6 años, se encontraba sentado en la mesa, comiendo. Por otro lado, el anciano se encontraba sentado leyendo un libro. ¿Por qué siempre lees libros, viejo? Izuku preguntó mientras tomaba un poco de jugo. Porque me gustan, simplemente esa es la razón, dijo el anciano antes de levantarse de su silla. Apúrate, tenemos que ir a entrenar, dijo el anciano recibiendo un asentimiento de parte de Izuku. El pequeño finalmente había terminado de comer y ahora se encontraba entrenando junto con el anciano. Después de algunas horas, finalmente habían terminado de entrenar y ahora se encontraban tomando un poco de agua. No sabía que tomabas agua, viejo, Izuku dijo con algo de burla, pues no recuerda cuándo fue la última vez que lo vio tomar agua, de hecho es probable que nunca lo haya visto hacerlo. Cállate, mocoso. Tu concentración debería estar dirigida hacia cosas con más importancia como por ejemplo el entrenamiento, dijo el anciano después de haber tomado agua. Tienes toda la razón, iré a entrenar, dijo Izuku antes de adentrarse dentro del bosque para continuar con el entrenamiento. Ya pueden salir, sé que están ahí, dijo el anciano una vez perdió de vista a Izuku. De pronto, 4 personas se encontraban rodeando a el anciano. ¿Cómo me encontraron? Estoy seguro de que era imposible de que lo hicieran, dijo el anciano viendo a los 4 sujetos frente a él. Eso es simple, viejo. Solo seguimos el rastro de tu arte prohibido, el grandísimo y fabuloso. Iba a seguir pero fue interrumpido. No hace falta que digas más, dijo el anciano con los ojos ensombrecidos. Seamos realistas, tarde o temprano te íbamos a encontrar, sin importar lo topo que puedas llegar a ser, dijo otra de las siluetas con una sonrisa burlona. Sí, eso es cierto. Pero aún así, ¿creen que podrán derrotarme? Jajaja, no me hagan reír, dijo el anciano con una sonrisa desafiante. ¿Podrían recordarme qué era lo que buscaban? Creo que lo olvidé por mi memoria de anciano, dijo el anciano con una sonrisa burlona. Jajaja, qué buen chiste, anciano. La respuesta es simple, buscamos a tu hija, a la heredera de tu arte prohibido, dijo uno de los sujetos con una sonrisa. Jajaja, ¿no se han dado cuenta? Cayeron en mi trampa, no sería tan tonto como para dejar un rastro tan obvio. Además, vinieron aquí porque sintieron el rastro de mi hija, ¿no es así? El anciano poco a poco iba sonriendo más y más. ¿De qué hablas, anciano decrépito? Preguntó el mismo sujeto con duda. Mi hija ahora mismo está en un lugar que ustedes nunca encontrarán, deje algo de su rastro para tenderles una trampa. Sabía que ustedes iban a presentarse aquí tarde o temprano, dijo el anciano aún con esa sonrisa. La verdad es que, la realidad es un poco distinta. Pensó el anciano sin quitar esa sonrisa. Tengo que admitirlo, no pensé que a un viejo pudieras tener esa inteligencia, ¿no, Toki? Dijo el sujeto con una sonrisa tranquila. Tienes toda la razón, dijo el anciano antes de ponerse en posición de pelea. ¿Por qué tan agresivo, Toki? ¿Qué tal si nos invitas un café primero? Dijo el sujeto con una sonrisa burlona. No creo que pueda acabar con ellos, espero que en algún momento te des cuenta del gran poder que emanas en tu interior, mocoso, fueron los últimos pensamientos del viejo antes de lanzarse a la batalla. Los 4 sujetos se abalanzaron en contra del viejo, ellos atacaban completamente sincronizados. Era como si ellos estuvieran conectados. ¿Acaso te hiciste más débil? Jajaja, rió uno de los sujetos quien era el que prácticamente le estaba dando una paliza al viejo. Magia de fuego. Bola de fuego. El anciano crearía una gran bola de fuego y se la lanzaría a los 4 sujetos. ¡Qué bola más ridícula! ¿Por qué no mejor usas tu arte prohibido? Oh, es cierto, ya no lo tienes, jajaja, rió burlonamente uno de los sujetos antes de aparecer frente al anciano y darle un fuerte golpe que lo enviaría en dirección hacia la cabaña. TSK, esto es malo. Si sigo así moriré, dijo el anciano antes de correr a máxima velocidad hacia uno de los sujetos. Nada mal, para ser un anciano eres bastante rápido. Otro ya se hubiera roto la espalda, rió burlonamente antes de sacar una pistola y dispararle 2 veces, una en el pecho y otra en el estómago. El anciano caería al suelo, sin poder hacer nada. Esto es por Demon Sunsine. ¿Entendiste, anciano decrépito? Preguntó burlonamente uno de los sujetos. Demon Sunsine. Me la suda completamente.
Su estúpido objetivo de robar los 5 artes prohibidos, está sentenciado, dijo el anciano con algo de dificultad mientras tosía algo de sangre. Creo que eres estúpido, acabamos de matarte, eres o eras el único que podía hacernos frente. Pero ahora estás muerto. La mocosa de tu hija la encontraremos muy pronto, dijo el sujeto, pero en respuesta, el anciano solo se rió. Ella. Podría, pero no solo será ella quien acabe con ustedes, dijo el anciano con algo de dificultad. Así. ¿Quién es ese otro alguien? Nadie, Fier. El sujeto iba a continuar pero no pudo terminar de hablar ya que fue interrumpido por una voz viejo. La voz provenía de un peliverde quien acababa de terminar su entrenamiento. ¿Acaso a ese te referías? No me hagas reír. Ashley, prueba la máquina. No creo que el anciano sea tan idiota, dijo el sujeto, a lo que el llamado Ashley sacaría un artefacto en el que segundos después marcaría verde, así que él es el que tiene el arte, ¿no es así? O debería decir, la mitad de este, dijo el sujeto con una sonrisa burlona. Supongo que simplemente hay que deshacernos de él, dijo el sujeto con una sonrisa viejo. Izuku correría en dirección hacia el anciano, este le susurró que se detenga pero ya era tarde, los sujetos lo habían rodeado. Huye, mocoso. Gritó el anciano a Izuku, quien no pudo decir nada, ¿por qué? Así que sigues con vida, maldito gusano, dijo el sujeto antes de sacar el arma y volverle a disparar, esta vez cerca del corazón. Al presenciar eso, los ojos de Izuku comenzaron a parpadear entre un azul celeste y un verde opaco. ¿Crees que eso nos da miedo? Preguntó con una sonrisa burlona el sujeto. Debería, con esa cosa casi me mata en muchas ocasiones. Pensó el anciano mientras recordaba flashback. Era el primer enfrentamiento de Toki e Izuku. Al comenzar la pelea los ojos de Izuku cambiaron a un azul celeste un poco opaco, garras crecieron de sus manos y con mucha facilidad esquivaba los espadazos de Toki. ¿Qué demonios es eso? Nunca antes lo había visto. Pensó, pero por distraerse Izuku le daría un fuerte golpe que lo mandaría de volar hacia un árbol. El golpe fue tan duro que no pudo levantarse, por suerte justamente Izuku había quedado inconsciente. Cuando Izuku despertó, este decidió decirle que el ganador fue él, de esa forma Izuku iba a concentrarse en su entrenamiento y en mejorar. Esta no fue la única vez que Toki vio eso, en todos los enfrentamientos había pasado lo mismo. Fin del flashback. Las pupilas de Izuku también habían cambiado, ahora eran rasgadas. Su cabello también se erizó un poco y su color se hizo un poco azul. También le habían salido garras. Izuku a gran velocidad correría hacia los sujetos y comenzaría a pelear aunque llevara desventaja en el número de personas con las que peleaba, eso no quitaba que estuviera ganando con algo de ventaja. Izuku le daría arañazos con ayuda de sus garras que dejarían un fuego azul de marca en sus víctimas. Aquel fuego comenzaba a incrementar poco a poco, llegó un punto en que los sujetos se tuvieron que cortar los brazos ya que si seguía así probablemente terminaría con ellos. Tenemos que huir, dijo uno de los sujetos recibiendo asentimiento del resto, quienes dispararon una bola de humo y desaparecieron. Izuku caería de rodillas al suelo. El anciano, con las pocas fuerzas que le quedaban, se acercaría a Izuku, metería una de sus manos en su bolsillo trasero y sacaría un papel para luego dejarlo lo más cerca de Izuku. Jejeje, cuando la leas, por favor, cuida de ella, y esas fueron las últimas palabras de Toki, quien cayó al suelo, muerto. Izuku caería en la inconsciencia y terminaría desplomado en el suelo. Ya habían pasado unas horas e Izuku se encontraba despertando. Al abrir completamente los ojos, pudo observar como al lado de él había un papel. ¿Qué fue lo que pasó? Pensó el peliverde antes de ver frente a él el cuerpo sin vida del que alguna vez fue su maestro Maes. Tras ver el cuerpo muerto de su maestro se había alterado hasta que recordó lo que acababa de pasar. Ya entiendo, ¿quiénes eran esos sujetos? Pensó Izuku antes de agarrar la carta. Querido mocoso. Si estás viendo esto es porque tal vez ya morí. ¿Por dónde comienzo? Mi nombre es Toki Minoko. La primera vez que te vi no tenía idea de que te ibas a volver tan importante para mí. Al comienzo tu entrenamiento comenzó con el objetivo de que heredes mi habilidad, mi poder. Al comienzo mi plan fue darle ese poder a mi hija, pero era demasiado pequeña para recibirlo todo. Por esa razón te di la mitad a ti. No podía esperar mucho pues esos sujetos ya se encontraban cerca. Para poder entrenar este poder necesitas algunas cosas más que yo no tuve, así que nunca pude enseñarte a usarlo. Por eso quiero que hagas algo por mí, mocoso. Quiero que encuentres a mi hija y entrenen los dos juntos para poder dominar ese poder. Ella fue adoptada por una familia llamada Ichinose. Esta familia se encuentra en peligro por culpa de un grupo criminal que se hace llamar Imen Destroyer. Desgraciadamente yo ya no puedo hacer nada, así que por favor cuida de ella. Se encuentra en... Si quieres saber más de mí, si necesitas algún tipo de ayuda, puedes buscar en el sótano de la cabaña.
Ate. Toki Minoko. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Ichinose. Después de haber leído la carta, Izuku se levantaría del suelo y caminaría hacia la cabaña a saber más de ti, ¿eh? Ese viejo, murmuró Izuku en voz baja mientras bajaba las escaleras hacia el sótano. Una vez ya en el sótano, el peliverde se dirigiría hacia una zona en la cual estaba una especie de biblioteca. A su vez, había una pequeña caja fuerte. Nunca había venido a este lugar, murmuró el peliverde en voz baja mientras revisaba los libros. Después de revisar los libros, separó los que se veían interesantes de los que le parecían un poco aburridos. Nunca debo juzgar un libro por su portada, pero por favor, ¿cómo que Furry Experience? Viejo pervertido, dijo el peliverde en voz baja antes de dirigir su mirada hacia la caja fuerte que se encontraba cerca de él. ¿Qué es esto? Murmuró el peliverde en voz baja mientras se acercaba hacia la caja fuerte. Al intentar abrirla, pudo notar cómo ésta tenía contraseña. ¿Cuál será? Dijo en voz baja antes de mirar hacia un cuadro que se encontraba en la habitación. ¿Por qué pondría la contraseña en un cuadro tan extraño? Pensó el peliverde observando aquel cuadro frente a él. ¿Porque el cuadro era extraño? Bueno, tal vez la palabra extraño sea algo muy fuerte para describir aquel cuadro. Este era más bien raro, pues en la parte izquierda se podía ver un sol. Era raro ya que literalmente el sol brillaba, no solo era por la pintura. A la derecha una luna, lo mismo que con el sol. Y en el centro, había lo que parecía ser un eclipse. No importa, murmuró en voz baja mientras ponía la contraseña en la caja fuerte. Al abrir la caja fuerte, habían 2 libros. Izuku tomaría uno de ellos. ¿Un diario? Y. ¿Cuál es ese libro? Se preguntó el peliverde viendo un libro que se veía bastante antiguo. Sin pensarlo mucho guardaría ambos libros junto con los otros que ya había sacado, en una mochila que había en el sótano. Una vez listo todo, se dispondría a salir del sótano. Una vez afuera, sabía que tenía algo por hacer. Habían pasado unas horas, Izuku ya había terminado lo que estaba haciendo. Descansa en paz, viejo, dijo Izuku quien se encontraba rezándole a una tumba que acababa de terminar. Después de rezar, Izuku se levantaría y comenzaría a caminar hacia una dirección específica del bosque. 2 años viviendo en este bosque y entrenando en él, lo conozco como la palma de mi mano. Pensó el peliverde antes de comenzar a correr. Ya había pasado casi 1 hora desde que comenzó a correr. Finalmente se veía la carretera, señal de ya estar cerca de salir del bosque. Una vez estuvo finalmente en la carretera, no tenía ni idea de dónde iría. ¿Derecha o izquierda? Pensó indeciso sobre a dónde iría. Mi intuición me dice que por la derecha, iré por ahí. Pensó el peliverde, una vez decidido comenzaría a caminar hacia esa dirección. Tengo mucha hambre, pensó el peliverde quien ya llevaba 2 horas caminando y ya estaba muerto del hambre. Cazaré mi propia comida, murmuró en voz baja recordando las enseñanzas de su maestro. Izuku se escondería en un arbusto y unos minutos después vería a un conejo que pasaba por ahí. Te tengo. Dijo saltando en dirección al conejo, pero no podría hacer mucho porque escapó. No tengo energías ni para atrapar a un conejo, fue lo último que dijo al notar cómo se cerraban lentamente sus ojos. Ya habían pasado unas horas, Izuku se encontraba despertando. Una vez ya despierto pudo ver cómo había una bolsa a su lado. Con curiosidad abriría aquella bolsa. Croissants. Dijo viendo esos deliciosos panes. ¿Quién habrá dejado eso aquí? Se preguntó el peliverde mientras comía. Tras haber comido, el peliverde retomaría su camino. Habían pasado ya unas horas, Izuku se encontraba a las afueras de Japón. Bien, primero que nada tengo que buscar a esa familia, pensó el peliverde quien comenzaría a caminar en busca de aquella familia. ¿Por dónde comienzo? Se preguntó el peliverde mientras cruzaba una carretera. El pequeño peliverde no pudo notar cómo un carro que iba a altas velocidades se aproximaba hacia él. El peliverde no pudo evitar ser atropellado por aquel carro. Lo maté. Gritó el conductor bastante asustado. Eres un estúpido. Dijo quien parecía ser la esposa del conductor. Calla, no hables así frente a tu hija, dijo quien parecía ser la abuela de la familia. En vez de hablar deberían revisar que esté bien, dijo una pequeña niña de aproximadamente unos 6 años. Creo que la pequeña Chizuru es más madura que su madre, bromeó la anciana mientras abrazaba a su nieta. La pareja se bajaría del carro para revisar si el pequeño estaba bien. Qué suerte. Por lo que puedo ver sigue con vida, dijo el adulto quien cargaría al pequeño. Parece que solo está inconsciente, suspiró aliviada la mujer quien seguiría a su esposo y le daría un golpe en la cabeza. Ouch. ¿Y eso por qué fue? Preguntó mientras se sobaba la cabeza. Y todavía preguntas.
Gritó enojada la mujer, quien cruzó los brazos. Perdón, se disculpó el adulto antes de entrar al auto. ¿Y cómo está el pequeño? Preguntó la anciana. Afortunadamente solo está inconsciente, dijo la mujer, a lo que en respuesta la anciana soltaría un suspiro. Es imposible que un niño de mi edad pueda sobrevivir a algo como eso, solo está inconsciente. Definitivamente aquí pasa algo. Pensó la pequeña Chizuru analíticamente, tal vez tenga un don poderoso, pero aún así no debería estar tan desarrollado. Pensó la pequeña. Como sea, debemos llevarlo al médico, dijo la mujer con algo de preocupación. Mejor no, lo cuidaremos en casa, dijo la abuela, haciendo que los demás se sorprendan. ¿De qué hablas, abuela? Preguntó el hombre. Solo está inconsciente, nosotros lo cuidaremos, dijo la abuela en respuesta. Como sea, dijo la mujer. Estoy de acuerdo, dijo el hombre, quien comenzaría a manejar el auto. ¿No es eso un poco irresponsable? Se preguntó la niña para sus adentros. En otro lugar se podían observar 4 personas que parecían estar en una reunión. No puedo creer que un maldito mocoso nos hiciera esto, dijo viendo que no tenía un brazo. Eso no es lo importante, podemos reconstruirlo, dijo uno de los sujetos. Bueno, al menos ya sabemos quién tiene el arte, dijo otro de los sujetos. Iban a seguir discutiendo, pero la puerta sería abierta. En la puerta había una persona que desprendía un gran aire de superioridad. Jefe. Gritaron todos antes de ponerse de rodillas. ¿Pudieron hacerse con el arte? Preguntó sin rodeos el jefe del lugar. Lastimosamente no, pero sabemos quién tiene el arte, dijo uno de los sujetos. Pero... son unos inútiles, ya no me sirven para nada, dijo el jefe del lugar, quien sacaría una pistola y comenzaría a dispararles a los 4 sujetos. Jefe. Murmuró en voz baja uno de los sujetos que aún seguía con vida. Querido Ashley, si me dices quién es el que tiene el arte, te dejaré con vida, dijo el jefe con una sonrisa de amabilidad. Lo tiene un mocoso de aproximadamente 6 años, tiene cabello verde, ojos verdes y pecas, dijo el ahora conocido como Ashley. Bien, como lo prometí, te dejaré con vida, a fin de cuentas aún me sirves, dijo el jefe antes de salir del lugar. En otro lugar el pequeño peliverde finalmente se encontraba despertando. ¿Dónde estoy? Murmuró el pequeño en voz baja antes de darse cuenta de que estaba en una habitación. Veo que ya despertaste, dijo una niña castaña quien estaba sentada en una silla al lado derecho de la cama. ¿Cómo te llamas? Preguntó el peliverde con algo de curiosidad. Las preguntas las hago yo, dijo la pequeña con un tono de superioridad. ¿Cómo pudiste sobrevivir a algo como ser atropellado y salir simplemente inconsciente? ¿Qué clase de don tienes? Preguntó la pequeña niña, a lo que Izuku simplemente respondió: no tengo Kirk. Si sobreviví a eso supongo que simplemente tuve suerte, dijo el peliverde, a lo que la niña solo asintió. ¿Tú, tampoco tienes Kirk? Preguntó la pequeña en voz baja, a lo que Izuku se sorprendió un poco. No, no tengo Kirk, dijo, a lo que la pequeña lo abrazó con algo de fuerza. Pensé que nunca iba a encontrar a alguien como yo, dijo mientras algunas lágrimas caían de sus ojos. ¿Qué está pasando? Antes parecía ser alguien que me daría muchos problemas, se preguntó Izuku en su mente. Ya habían pasado unos minutos y la pequeña finalmente se había calmado. Esta se volvería a sentar. Por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó la niña, esta vez en un tono más amable. Izuku se presentó el peliverde, a lo que la niña con curiosidad preguntó: ¿solo Izuku? ¿No tienes apellido? Preguntó la niña con algo de curiosidad. No, no tengo. Pero eso no es importante. ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó el peliverde con una sonrisa forzada que sería notada por la pequeña. Me llamo Chizuru Ichinose, se presentó la ahora conocida como Chizuru Ichinose. Encontrarla fue más rápido de lo que pensé. Pensó el peliverde con una sonrisa de satisfacción. Iban a seguir hablando, pero el estómago del peliverde comenzaría a sonar. Iré a buscarte un poco de comida, dijo la pequeña con amabilidad, a lo que Izuku solo asintió. Gracias, respondió el peliverde agradecido con la pequeña. No hay de qué, respondió la pequeña con una sonrisa. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Pequeño Sol y pequeña Luna. Habían pasado ya algunos minutos. Izuku junto con la familia Ichinose se encontraban cenando. Necesito pensar en algo para poder contarle la verdad a Chizuru. Pensaría Izuku algo pensativo, pero tampoco quiero arruinarle la felicidad a esta familia. Pensó el peliverde viendo cómo la familia Ichinose se veían bastante felices y alegres. Por ahora creo que yo entrenaré, cuando vea la oportunidad le diré a Chizuru acerca de lo que me contó el viejo. Pensaría el peliverde mientras seguía comiendo. Por cierto, chico. ¿Qué hacías caminando solo? ¿Dónde están tus padres? Preguntaría el padre de la familia. Con esa pregunta hizo que por unos segundos, Izuku mostrara una pequeña mueca de odio. No pasó más de un segundo para que esa mueca de odio pasara a un semblante triste. Chizuru tenía algunas teorías sobre lo que pasaba, pues cuando tuvieron esa conversación no hace mucho, Izuku nunca mencionó su apellido.
Simplemente le dijo que solo lo llamara Izuku. No quería provocar algún tipo de molestia o cambiar el ambiente del lugar, además de que para él, ellos eran unos desconocidos. Lo único que importaba, era Chizuru Ichinose, por decirlo de algún modo, ella era su misión. Así que hizo lo primero que se le ocurrió, mentir. Soy huérfano. Al decir eso, pensó, que no provocaría algún cambio en el ambiente, pues era un poco verdad, él era huérfano, pero comparado con la verdad completa, eso no era nada comparado con ella. Es por eso, que cuando él dijo eso, el ambiente cambió ligeramente. ¿Desde hace cuándo? Preguntó la madre de la familia con bastante preocupación de que fuera mucho tiempo. Realmente si para Izuku, Toki Minoko era una figura paterna, se podría decir que no lleva ni una semana. Y para Izuku, Toki, sí fue una figura paterna. Pero, él no podría decir exactamente todo lo que pasaba, eran prácticamente desconocidos. En todo caso, solo le importaba que una persona de esa mesa lo supiera, y eso, porque la verdad, no sería algo que le contaría a Chizuru Ichinose, por lo menos por ahora. Aún así se las arregló para poder escapar de aquella situación. Bueno, llevo desde los 4 años huérfano. Aunque parte de lo que dijo era verdad, en realidad no quería que supieran de la existencia de Toki Minoko, quería ahorrarse esas preguntas por si sin querer decía algo que no debía. Madre de Dios. ¿Has sobrevivido todo este tiempo solo? Preguntó la abuela con las manos en la boca, sintiendo algo de tristeza por el pequeño. Bueno, se podría decir que sí, dijo el peliverde en un intento de forzar una sonrisa con el objetivo de complacerlos, cosa que funcionó, a medias, pues Chizuru lo había notado. Ya tendría tiempo para preguntarle acerca del por qué su sonrisa. ¿Qué te parece si te adoptamos? Fue lo que dijo el adulto de la familia, llevaba ya un rato sin hablar, pues se encontraba asimilando todo. No es necesario, respondió Izuku al instante, pues no quería generar algún tipo de gasto para esa familia. No te preocupes. A decir verdad, siento un poco de culpa por haberte atropellado. Pero quién sabe, quizás fue el destino, ¿no? Dijo el adulto con una sonrisa, a lo que Izuku no pudo negarse y simplemente se limitó a sentir. Gracias, dijo Izuku, esta vez con una pequeña sonrisa, pero a diferencia de antes esta sí era una sonrisa de verdad. Bien, en una semana iremos por los papeles, dijo la esposa con mucha emoción en sus palabras. En otro lugar. ¿Cómo vas encontrando su rastro, Ashley? Preguntó un sujeto con traje elegante. Bien, jefe. Conseguí hackear las cámaras de seguridad de toda la ciudad y parece que finalmente tengo una pista, dijo Ashley con una sonrisa. Muy bien. Sigue así, Ashley, dijo el jefe con una sonrisa, pronto serás mío, Astral Devastation. Pensó el jefe con una sonrisa malvada. De regreso con Izuku al día siguiente finalmente había llegado un nuevo día, el peliverde ahora se encontraba despertando. Hoy comenzaré con el entrenamiento para poder usar el arte, pero ¿cómo podré entrenarlo? Se preguntó Izuku en su mente antes de soltar un suspiro de frustración. No pasó mucho para que recordara la mochila en la que guardaba esos 2 libros que se había llevado consigo. Con algo de esperanza de que estuvieran los pasos para poder usar el arte, se acercó a la mochila, abriría uno de los libros, y en él se podría observar cómo este parecía estar en un raro idioma. ¿Qué idioma es este y por qué será que lo entiendo? Fue lo que se preguntó el peliverde, notando que podía entender lo que estaba escrito en el libro. Para entender la forma en la que funciona esta habilidad, debes verla como una parte de ti. Como si fuera una extremidad tuya. Una vez entiendas eso, estarás listo para aprender este arte. El peliverde leería esto en voz baja, mientras más leía más se perdía en la lectura. Esto servirá, fue lo que dijo el peliverde antes de levantarse de la cama y salir fuera de la casa. Una vez estuvo afuera, comenzaría a correr hacia un lugar en el que pudiera entrenar de forma tranquila. Afortunadamente, eran bastante temprano y la familia Ichinose seguía dormida. Una vez estuvo en un lugar más tranquilo, comenzaría con su entrenamiento. Este lugar era una playa repleta de basura llamada Aragoba. Lo primero que hizo el peliverde fue ponerse en posición de loto. Según palabras de mi maestro, la meditación es importante. Aunque bueno, no lo haría si no fuera porque en la primera página dice que debo meditar. Pensó el peliverde mientras meditaba. De pronto, el peliverde comenzaría a sentir unas bolas que brillaban dentro de su interior. Si tuviera que darles nombre sería como, pequeño sol y pequeña luna. Según recuerdo, tengo que hacer que ambas se pongan una frente a otra y formen algo parecido a un eclipse. Pensó el peliverde, quien comenzaría a intentar juntar a ambas bolas y bueno, fracaso, había perdido la concentración. Así que estuvo intentándolo por algunas horas, hasta que finalmente se rindió. Soy patético.
Fue lo que pensó el peliverde recostado en la arena. Izuku agarraría aquel libro y lo lanzaría con frustración. El libro terminaría cayendo cerca de los pies de una persona que pasaba por ahí, más específicamente, una niña un poco mayor que él. ¿Entonces te rendirás tan fácil? Una voz se escuchó cerca de Izuku. Esta voz provenía de una chica de unos 8 años de edad. Esta tenía un cabello azul que la llevaba hasta la cintura, unos ojos azules y una mirada inocente. ¿Quién eres?, preguntó el peliverde antes de levantarse de la arena con el ceño fruncido. Vamos, no seas tan hostil, dijo la niña con una sonrisa, a lo que Izuku se calmó un poco. No tengo planes de rendirme, fue lo que dijo Izuku en respuesta a la pregunta de la niña. ¿Entonces qué harás? ¿Seguirás ahí sin hacer nada?, dijo la niña con una sonrisa un poco desafiante. No pienso hacerlo, dijo Izuku en voz baja. Entonces, toma. La niña se acercaría al peliverde no sin antes tomar el libro para devolvérselo. Gracias, respondió el peliverde con una pequeña sonrisa. Por cierto, ¿cuál es tu don? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Te ves más pequeño que yo? Esas y más preguntas comenzaron a lloverles al peliverde. Yo no tengo un don, entiendo. Si ya no quieres hablarme, Izuku iba a seguir, pero recibió un abrazo de parte de la niña. No te preocupes por eso, eres mi amigo, ¿no? Fue lo que dijo la niña con una sonrisa. ¿Amigos?, se preguntó el peliverde. Sí, amigos. ¿O no eres mi amigo?, preguntó la niña con algo de tristeza. Sí, somos amigos, respondió el peliverde, esta vez con una sonrisa ligeramente más grande. Ahora que lo recuerdo, tengo que irme. Nos vemos. Se despidió la niña con una sonrisa antes de salir corriendo. No me dijiste tu nombre, gritó Izuku a lo lejos, pero la niña no lo escuchó. Bueno, no importa, seguramente la vuelva a ver. Por ahora me concentraré en mi entrenamiento, fue lo que dijo el peliverde antes de agarrar el libro que por casualidad había quedado abierto exactamente en una página. Este arte también puede despertar de otras formas, algunas más efectivas que otras. Entre ellas las emociones fuertes, tener una danza justamente cuando esté pasando un eclipse, la meditación, pero hay una que destaca entre todas ellas, el odio hacia algo en específico. Leería el peliverde antes de continuar con el entrenamiento. Entre esas creo que la más efectiva es la meditación, pensó el peliverde antes de ponerse en posición de loto. ¿En otro lugar? ¿Cómo vas, Ashley?, preguntó el mismo sujeto de antes. Lo encontré, señor. Ese chico se encuentra en... Fin del capítulo 5. Capítulo 6. El odio hacia algo en específico. Ese chico se encuentra en... fue lo que dijo Ashley, a lo que el sujeto frente a él, el cual era su jefe, mostró una sonrisa aterradora. Buen trabajo, Ashley. Pero, ya tengo una idea en mente, fue lo que dijo aquel sujeto con una sonrisa aterradora. En otro lugar ya habían pasado unas horas. El peliverde se encontraba terminando de meditar. Esta vez estuve más cerca. Pero ya tengo que regresar, espero que no estén despiertos. Fue lo que pensó el peliverde antes de comenzar a correr hacia el lugar. Mientras corría no pudo evitar tropezar con una niña. Al alzar la vista pudo ver que la niña era Chizuru, quien llevaba bastante tiempo buscándolo. ¿Dónde estabas?, fue lo primero que dijo Chizuru al verlo. Izuku al ver a Chizuru de esa forma se asustó, pues daba algo de miedo. Estaba por ahí, sí, por ahí. Ja, rió de forma muy forzada el peliverde, ganándose un jalonazo de orejas de parte de Chizuru. Nos tenías preocupados, creí que te había pasado algo malo, dijo Chizuru antes de darle un abrazo al peliverde. ¿Qué haces?, preguntó Izuku con un ligero rubor de vergüenza, pues apenas se habían conocido ayer y ya estaba recibiendo abrazos. Es lo menos que merezco, tonto, dijo Chizuru con una pequeña sonrisa. ¿Qué tal si regresamos a casa?, dijo Izuku, pues ya tenía hambre. Bueno, dijo Chizuru en respuesta. Así ambos comenzaron a caminar. Mientras caminaban, Izuku alcanzó a notar cómo Chizuru miraba hacia una dirección en específico. Esta era un parque que se encontraba cerca. ¿Quieres ir al parque?, preguntó Izuku con algo de curiosidad. No es como que quiera ir, dijo Chizuru en un tono algo tsundere. Izuku tomaría la mano de Chizuru y la llevaría hacia el parque. Vamos a divertirnos, Chizuru-chan, fue lo que dijo el peliverde para asombro de la castaña, quien se ruborizó un poco por el apodo. Claro, Izuku-kun, fue lo que dijo Chizuru en respuesta con una sonrisa. Ambos se acercarían al parque y comenzarían a jugar. Mientras jugaban, a el peliverde le dieron ganas de ir al baño. Ya vengo, Chizuru-chan. Tengo ganas de ir al baño, dijo el peliverde para que en respuesta la castaña diera un asentimiento claro. No te demores, Izuku-kun, dijo Chizuru con una sonrisa. Después de unos minutos, Izuku regresaría, pero lo que vio lo enojó bastante. Frente a él, pudo observar cómo había un pelicenizo intimidando a su amiga y a alguien más. ¿Y qué harán? Malditas Kirkles.
Solo son un estorbo para los que en verdad serán héroes, dijo el Pelicenizo intimidando a ambas chicas. El Peliverde al ver esto se acercaría rápidamente y se pondría delante de su amiga y aquella desconocida Carcachan. Fue lo que dijo el Peliverde al ver el rostro de quien estaba frente a lo, pero miren a qué tenemos por aquí. Es el inútil a quien abandonaron. A lo dicho por el Pelicenizo dejó en shock a Chizuru, quien no entendía qué era lo que pasaba. Déjalas en paz, gritó el Peliverde enojado con el ceño fruncido. O si no que... Solo eres un debilucho sin Kirk. ¿O por qué crees que te abandonaron? Decía el Pelicenizo mientras se acercaba lentamente para atacar al Peliverde. Izuku tenía la mirada ensombrecida mientras miraba hacia el suelo. Solo eres un inútil defectuoso, al igual que esas debiluchas a quien proteges, dijo el Pelicenizo con arrogancia. En sus palabras, a Izuku le importaba realmente poco que lo insultaran. Pero él no era el único, había alguien más. A Chizuru no le gustaba que hirieran los sentimientos de sus amigos. De hecho, desde el momento en el que el Pelicenizo comenzó a insultar a el Peliverde, ésta se estaba enojando cada vez más. Y en el momento en el que escucho lo último dicho por el Pelicenizo, Chizuru e Izuku, pues... No te atrevas a llamarla así. No te atrevas a llamarlo así. Gritaron ambos al unísono antes de propinarle un fuerte golpe al Pelicenizo. El Pelicenizo se levantaría rápidamente y comenzaría a preparar una explosión con su Kirk hacia ambos. Shinee, gritó antes de lanzar aquella explosión. Izuku esquivaría con algo de dificultad aquella explosión y le propinaría un fuerte golpe al Pelicenizo. El entrenamiento del viejo me fue efectivo, dijo el Peliverde antes de comenzar a golpear repetidamente en el rostro al Pelicenizo. ¿Crees que con golpes tan débiles me detendrás, maldito Deku? Gritó el Pelicenizo antes de comenzar a cargar otra explosión hacia el Peliverde. Una vez la explosión estuvo a punto de ser lanzada, Chizuru empujaría al Peliverde y recibiría la explosión. Chizuru, gritó el Peliverde al ver cómo ésta recibía la explosión. Izuku alcanzó a ver cómo el Pelicenizo mostraba aún esa sonrisa de arrogancia y esa mirada que le provocaba repugnancia a Izuku. Nadie te mandó a meterte, maldita Ki. El Pelicenizo no pudo terminar ya que un fuerte derechazo golpeó su rostro. El golpe fue tan pero tan fuerte que terminó por derrumbar el árbol en el que impactó el Pelicenizo. Izuku aparecería con bastante velocidad frente al Pelicenizo. Izuku daría otro golpe, esta vez en el estómago del Pelicenizo, que dejaría una estela amarillenta. Aquel golpe dejaría inconsciente al Pelicenizo y el Peliverde caería arrodillado al suelo. ¿Qué fue eso? Nunca había golpeado tan fuerte, murmuró el Peliverde antes de ser sorprendido por un fuerte abrazo. Tonto, no vuelvas a preocuparme a esa forma, dijo Chizuru, quien abrazaba al pecoso. Detrás de ellos se encontraba la otra niña, quien también había sido salvada por el Peliverde de ser dañada por el loco de las explosiones. Gracias, dijo la chica en voz baja. Esta chica tenía el cabello amarillo bastante corto, ojos azules brillantes. No te preocupes, respondió Izuku con algo de dificultad. ¿Estás bien?, preguntó la peli amarilla mientras se acercaba tímidamente hacia el Peliverde. Sí, no te preocupes. ¿Tú estás bien?, preguntó el Peliverde antes de levantarse. Al igual que Chizuru lo estoy, gracias a ti, respondió la niña con una sonrisa. Entonces eso es lo único que importa, diría el Peliverde con una pequeña sonrisa. La niña en agradecimiento le daría un abrazo y un pequeño pico en la mejilla al Peliverde, causando ciertos celos en una castaña. Mucho gusto, mi nombre es Mami Nanami, se presentó la ahora conocida como Mami Nanami. Pequeña aclaración. En cuanto a la personalidad doble cara de Mami, esta será cambiada. Solo tendrá una personalidad parecida, o la misma, con algún desconocido o alguien que le caiga mal. Y eso será algo que pasará cuando ya crezcan. Mucho gusto, Mami Nanami. Mi nombre es Izuku, se presentó Izuku hacia la pelirrubio a quien le daría la mano. Mucho gusto, Izuku, dijo Mami tomando su mano. Mi nombre es Chizuru Ichinose, mucho gusto, se presentó Chizuru. Mucho gusto, Chizuru. Al igual que con Izuku también le daría un apretón de manos. Unos minutos habían pasado y ya Mami se había ido. Pasaron un rato jugando juntos y ahora Izuku junto con Chizuru se encontraban llegando a casa. ¿Por qué estoy sintiendo un mal presentimiento?, fue lo que se preguntó Izuku en su mente. Por cierto, Izuku-chan, porque ese Pelicenizo decía que Chizuru no pudo terminar ya que vio como habían muchos policías y paramédicos cerca de la casa de los padres de Chizuru. Los dos niños sin mucha opción corrieron hacia el lugar en el que se encontraban esos policías y paramédicos. Al llegar, con mucho temor y miedo, se acercaron hacia donde se encontraban unas cintas. Ellos ignorarían aquellas cintas y lo que vieron los dejó en shock. Frente a ellos se encontraban los padres y la abuela de Chizuru, quienes tenían una sábana puesta, tapando su rostro, y además de eso había bastante sangre en la escena. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Preguntaron alterados al unísono ambos chicos. Uno de los policías que estaba cerca de ellos, habló. Un grupo criminal que se hace llamar Hymen Destroyer acabó con la vida de todos en la casa porque tenían cuentas pendientes con ellos, explicó el policía. Es cierto, en la carta del viejo lo decía. Maldición. Gritó Izuku para sus adentros, completamente molesto consigo mismo. Tenía que cuidarlos, tenía que protegerlos, soy un maldito inútil. De pronto el peliverde sentiría como unos brazos lo rodeaban. Por favor, abrázame, no quiero perderte a ti también. La pequeña Chizuru, al igual que el peliverde, lloraban. Izuku correspondería al abrazo con fuerza, como si nunca quisiera soltarla. Acabaré con esa maldita organización, lo destruiré uno por uno. Hymen Destroyer, haré que te arrepientas como si no hubiera un mañana por lo que acabas de hacer. Los ojos verdes de Izuku esta vez se habían vuelto un poco más opaco que antes, su mirada ahora parecía tener bastante odio acumulado, su voz interior ahora era más seria. Aún así, ninguna lágrima había caído de sus ojos, a lo mucho tenía mucho odio acumulado y se sentía molesto consigo mismo por no haber podido hacer nada. Dentro de Izuku pasaba algo interesante, dos bolas se encontraban acercándose cada vez más. A su vez, ambas bolas estaban creciendo poco a poco, llegó un punto en el que parecían balones de fútbol. Finalmente una de las bolas taparía la bola más brillante, haciendo algo parecido a un eclipse. En otro lugar se podían ver algunos sujetos reunidos en lo que parecía ser una sala de reuniones. ¿Y cómo les fue? Preguntó uno de los sujetos. Bien, jefe. Pero aún no entiendo, ¿por qué dejar que Hymen Destroyer hiciera el trabajo? Preguntaría Ashley. Mi plan fue que el usuario de Astral Devastation viniera hacia nosotros. Encontrar información de Hymen Destroyer es más fácil que encontrar información de Demon Sunsine, así se nos hará más fácil. El sujeto le daría la vuelta a la silla, con una sonrisa malévola. ¿Y eso en qué nos podría ayudar? Preguntó Ashley con mucha curiosidad. ¿Ayudar? No nos ayuda. Quiero que sienta dolor y sufrimiento. A fin de cuentas, él fue quien derrotó a mi subordinado favorito, dijo con una sonrisa en su rostro. ¿Soy su subordinado favorito? Tartamudeó Ashley con una sonrisa de emoción. Ya quisieras, esto solo lo hago porque aún me sirves. Pensaría el jefe con una sonrisa para sus adentros. Sí, Ashley. Pronto nos haremos con todos los artes prohibidos, dijo el jefe con una sonrisa de regreso con Izuku. Izuku aún se encontraba abrazando a Chizuru, quien no quería soltarlo, no parecía querer hacerlo. Izuku pudo ver la gran tristeza que tenía Chizuru, esta era muy pero que muy grande. Y eso, solo impulsó su gran deseo de acabar con el grupo criminal que provocó esta reacción en Chizuru. Tu tiempo está contado, Hymen Destroyer. Pensaría el peliverde con mucho odio en su mirada mientras seguía abrazando a Chizuru, pero, el peliverde no era el único que tenía tanto odio acumulado. A Chizuru le pasaba algo muy similar a este. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. De salvar. El pequeño Izuku se encontraba consolando a la castaña, tras la pérdida de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada? Dijo entre sollozos la pequeña, quien se encontraba completamente destrozada. ¿Qué pasará con nosotros? Se preguntó la castaña mientras lloraba. Izuku solo se limitaba a abrazar a la pequeña. Mientras lo hacía, tenía la mirada perdida. Vamos, Chizuru-chan, susurró el peliverde viendo cómo venían algunos policías en dirección hacia ellos. Izuku no quería ser adoptado por desconocidos. Más aún, quería venganza y de esa forma no la obtendría. Chizuru no respondería nada, simplemente dio un leve asentimiento. Izuku tomaría la mano de la castaña y ambos comenzarían a correr lo más rápido posible. Tras unos minutos, Chizuru ya se estaba cansando y eso era algo que se notaba, pues estaban cada vez más cerca de ser atrapados. Con algo de suerte pudieron escapar y ahora se encontraban en un callejón. Izuku, ¿a dónde iremos? Preguntó Chizuru con un susurro mientras aún lloraba. Vamos al bosque. Una vez lleguemos, tengo algo que decirte, dijo el peliverde recibiendo un asentimiento de la castaña. Tras unos minutos de correr, el estómago de ambos comenzó a sonar y todavía no estaban ni cerca del bosque. Quédate aquí, Chizuru-chan, iré por algo de comida. El peliverde dijo, a lo que la castaña se asustó un poco. ¿Puedo ir contigo? Preguntó la castaña con la cabeza un poco baja. No, es posible que ellos sigan cerca, así que lo mejor será que solo uno se arriesgue. El peliverde dijo, a lo que la castaña dio un asentimiento. Bien. Por favor, no tardes, dijo la castaña, a lo que el peliverde respondió, no te preocupes, volveré lo más rápido que pueda, dijo el peliverde antes de comenzar a correr en busca de algo de comida. Así que ya se fue, dijo una voz quien salió de la oscuridad. Ayuda, Chizuru había gritado en busca de ayuda, al ver a la persona frente a ella.
Pues esta persona, no parecía tener buenas intenciones al tapar su boca para que no siguiera pidiendo ayuda. No tengas miedo, dijo el sujeto frente a Chizuru, con lo dicho por él, simplemente provocaría más miedo en ella. ¿Quién eres? Preguntó Chizuru con miedo. Seré directo contigo, mi nombre es Sota y pertenezco a Imen Destroyer, dijo la persona frente a Chizuru. En el momento en el que Chizuru escuchó a dónde pertenecía, se lanzaría en contra de Sota. Este esquivaría sus golpes con facilidad. Maldito. Gritó Chizuru al ser sometida por aquel sujeto. Oye, por lo menos escúchame, dijo aquel sujeto mientras sometía a Chizuru. Chizuru sin más opción tuvo que escuchar lo que sea que tenga que decir aquel sujeto. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Chizuru sin hacer ningún movimiento. Así me gusta. Lo que quiero es simple, quiero a ese chico, quiero a Izuku. Y también te quiero a ti, dijo aquel sujeto con una sonrisa aterradora. Me niego. No me interesa ir contigo y tampoco te entregaré a Izuku, lo dijo Chizuru al instante, sin siquiera pensarlo. Jajaja, sinceramente era la respuesta que esperaba, dijo el sujeto con una sonrisa. Entonces. Preguntó Chizuru, ¿qué harías si te dijera que, por culpa de Izuku, tus padres murieron? Mintió aquel sujeto. Chizuru sospecharía que eso era mentira. Aunque no todo era mentira. En parte era algo cierto, gracias a Izuku supieron la ubicación en donde estaban. Pero esa ubicación ellos ya la sabían, los días de la familia Ichinose ya estaban contados desde antes por las cuentas pendientes que le debían a Imen Destroyer. Pero esto era algo de lo que Chizuru desconocía completamente. No te creo, respondió Chizuru en un tono serio. Bueno, supongo que es normal. Pero, ¿tienes idea de todo lo que ese chico te oculta? Preguntó aquel sujeto sabiendo la respuesta que me oculta. Preguntó Chizuru con algo de temor. La verdad acerca de tu padre biológico, dijo aquel sujeto quien ya sabía quién era Chizuru. ¿Cómo se enteró? Bueno, gracias a la máquina que usó Ashley para saber que Izuku tenía el Astral Devastation. Se dio cuenta de que ella tenía la mitad del Astral Devastation y simplemente unió los puntos. Sin duda alguna recibiré un ascenso cuando todos se enteren de quién es la usuaria de Astral Devastation. De hecho, qué tonto fue ese chico. Pensó Sota con una sonrisa malvada. Padre biológico. ¿De qué hablas? Preguntó Chizuru con dudas, pues ella ya tenía sospechas de que ellos no eran sus verdaderos padres, pues no compartían muchos parecidos. Te diré más si vienes con nosotros. ¿Tienes hambre, no? ¿Qué tal esto? Dijo Sota antes de enseñarle unos panes que tenía en una bolsa. Me niego. Si Izuku me oculta algo como eso, será por una razón. Prefiero escucharlo por boca de él antes que de boca de mi enemigo, respondió Chizuru antes de zafarse bruscamente del agarre. Entonces será a las malas. Gritó el sujeto antes de tomar a Chizuru por el cuello y estamparla contra una pared. Sangre salía de la frente de Chizuru tras el golpe. Por suerte, habían algunos ladrillos cerca del callejón. Tengo que acercarme a esos ladrillos. Pensó Chizuru antes de comenzar a correr hacia ellos, pero lo único que recibió fue un fuerte golpe de parte de Sota. Chizuru caería cerca de los ladrillos y con algo de dificultad tomaría uno de ellos. ¿Qué crees que harás con un simple ladrillo, Gritó Sota con mucha burla en sus palabras. Chizuru no diría nada y simplemente lanzaría el ladrillo hacia Sota, pero como apenas era una niña de 6 años, este no caería ni cerca de él. Sota reiría por esto antes de acercarse lentamente hacia Chizuru. Es tu fin, dijo Sota, pero no pudo evitar sorprenderse al ver cómo los puños de Chizuru brillaban en amarillo. Ya veo, esto será emocionante. Ven a mi usuaria de Astral Devastation. Gritó con locura Sota al ver cómo Chizuru corría hacia él. Al estar cerca de impactar su puño en la cara de Sota, las manos de este comenzarían a brillar en rojo. Arte sanguíneo. Gore slash combo. Gritó Sota antes de dar un gran arañazo en dirección a Chizuru. Chizuru terminaría esquivando por muy poco el ataque que le haría sangrar en su brazo derecho, pero esto no la detuvo. Maldición, no debí contenerme tanto. Pensó Sota antes de recibir el impacto del golpe de Chizuru, el cual lo haría retroceder. Veo que aún no lo has entrenado, pero me has hecho daño. Deberías estar orgullosa por el enorme talento que tienes. Después de todo, no siempre tienes la oportunidad de pelear con el más fuerte miembro de Imen Destroyer, dijo el sujeto mientras regeneraba su rostro que tenía algo de sangre por el golpe. Con ayuda de su arte Chizuru, sin poder hacer nada, simplemente se rendiría. Lo siento, Izuku, no pude hacer nada para defenderme. Soy una inútil. Pensaría Chizuru antes de caer de rodillas por el cansancio. Lentamente sus ojos comenzaban a cerrarse. Ya habían pasado unos minutos desde que Izuku se había ido. Este estaba corriendo en busca del callejón.
Luego de unos segundos, finalmente lo había encontrado. Solo pude traer unas manzanas, Chizuru-chan, dijo Izuku sin recibir respuesta. Chizuru-chan, murmuró Izuku antes de adentrarse en el callejón y ver cómo había un desastre. Dentro del desastre había más que nada sangre, cosa que preocupó a Izuku. ¡Maldición!, gritó Izuku antes de comenzar a rebuscar por todo el lugar en busca de Chizuru. Tras unos minutos se estaba por rendir, hasta que vio una hoja de papel, parecía ser una carta. ¿Qué es esto?, se preguntó Izuku antes de abrir la carta. Si quieres a la mocosa, deberás ir a. Si vienes con alguien más, acabaré con ella. Por último, si no vienes en un plazo de una semana, también acabaré con ella. El más fuerte miembro de Imen Destroyer. Repitió lo escrito en la carta otra vez. Esos malditos de Imen Destroyer. Gritó Izuku al aire con odio y molestia hacia ellos. Izuku de un momento a otro se calmaría y daría un suspiro. Si tanto quieren ser destruidos, entonces, destruidos serán. En otro lugar veo que regresaste, Sota. ¿Cumpliste con lo que te pedí?, preguntó el jefe del lugar. Sí, jefe. Traje a uno de los chicos tal como me lo pidió. Desafortunadamente no pude traer al mocoso, aún así él vendrá hacia nosotros, dijo Sota con una sonrisa. Eso está muy bien hecho, Sota. Preparemos todo para su llegada, dijo el jefe del lugar con una sonrisa. Con Izuku una semana, me aseguraré de hacerme más fuerte, dijo Izuku al aire completamente decidido. Fin del capítulo 7.